El miedo existe y creo que el miedo nunca va a dejar de estar internamente en nosotros, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos paralice. El COVID para nosotros fue un trampolín, fue una plataforma para tomar decisiones. Mientras todo el mundo entró en horror y terror, nosotros tomamos decisión y de paso yo creo que para nuestra familia y para nuestra economía fue una de las mejores decisiones que tomamos. La gente parte de la premisa de que a la primera le va a salir bien. Y entonces cuando al primer paso te golpeó el dedo gordo, ya no quiere avanzar. No, pues se soba el dedo y sigue adelante. ¿Qué va a hacer? Bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Dos. Y este tema, Ale, es un tema que muchas parejas, muchas personas lo sufren y es cómo convertir el miedo al fracaso en tu mejor aliado. Yo soy costarricense y en mi país teníamos un dicho a los que les daba miedo las cosas. Si usted tiene miedo, cómprese un perro. Así que si tiene miedo, pues no es la mejor base para tomar decisiones, especialmente las que tienen que ver con el tema financiero. Bueno, ahí yo podría decir, porque hay muchas respuestas a lo que tú acabas de decir, o hay diferencias de pensamiento, porque yo soy de las personas que pienso que el miedo existe y creo que el miedo nunca va a dejar de estar internamente en nosotros, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos paralice. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que el miedo es el elemento más paralizador que existe para la toma de decisiones. Sin embargo, nosotros tenemos maneras de cómo aplacar los temores, porque lo peor que puedes hacer es no tomar acción. Estoy igual, completamente de acuerdo en este pensamiento, y es que muchas veces las situaciones de la vida, las circunstancias, la cultura, el medio o el entorno que te rodea nos hace desistir y nos hace no avanzar hacia lo que tenemos adelante. Yo creo que el mejor ejemplo lo podemos obtener de la situación del COVID, por ejemplo. O sea, cuando entró el tema del COVID, mucha gente entró en pánico, en terror. Fue una cosa terrible. Nosotros somos de los que no se vacunaron. Y adivina qué, no nos pusimos las vacunas no por miedo, sino porque no creíamos en esas vacunas y no pasó absolutamente nada. Otros se vacunaron y bien por ellos, no hay ningún problema. No es si te vacunas o no te vacunas, el tema es que hay que tomar una decisión, hay que tomar acción. El COVID para nosotros fue un trampolín, fue una plataforma para tomar decisiones. Mientras todo el mundo entró en horror y terror, nosotros tomamos decisión y de paso yo creo que para nuestra familia y para nuestra economía fue una de las mejores decisiones que tomamos. O sea, el temor o el miedo, a mí me superaba más el miedo de quedarme en una zona de confort, de quedarme ahí sin hacer nada. A mí me da más miedo no hacer nada. No, y de hecho, si retomamos esta historia de vida que fue real en el 2020, y es que desde el inicio, cuando salieron el lockdown en nuestros países, que de hecho en el país en el que nosotros nos encontrábamos en ese momento, fue un lockdown literal. ¿Y qué fue lo que hicimos? No, por supuesto teníamos miedo como todos. Yo creo que humanamente en el COVID hay un antes y un después de nuestra humanidad, en los pensamientos, en el temor, era como estar en una película. Y yo recuerdo que cuando nosotros escuchamos que no podíamos salir del apartamento, en ese momento tomamos un plan de acción. Comenzamos a programar una serie de actividades que podíamos hacer en familia. Teníamos un cronograma porque para nosotros pudo haber sido muy fácil simplemente acostarnos, deprimirnos, simplemente dormir, comer y existir sin tener ese plan de Y acción. ver Netflix. Y ver Netflix. Y no fue así. Sí, yo creo que ese es el punto. O sea, no permitir que los temores te pasen por encima y que no tomes acciones. Entonces, ¿cómo convertir el miedo o el temor en tu mejor aliado? Y para nosotros fue
el mejor aliado. El COVID hoy lo recordamos como esa historia de terror que se convirtió en la historia más maravillosa de nuestra vida, porque hoy podemos decir que somos inversionistas, somos un hogar resiliente y somos de esas personas que podemos tornar las dificultades en verdaderas experiencias de vida. A ver, lo primero que tenemos que entender es que el temor va a existir, el miedo va a existir. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar de brazos cruzados o lo convierto en mi aliado? ¿Cómo voy a tomar el temor como mi aliado? Y tengo que hacer una valorización de la situación y saber cuáles son los pasos que voy a hacer, pero tengo que evaluar cuál es mi condición, cuál es mi situación y saber con qué recursos cuento a la mano. Entonces, usted tiene que hacer una cuantificación. ¿Qué pasa? Hacerse esta pregunta. ¿Qué pasa si no hago nada? Yo siempre parto de lo negativo. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Cuál es el peor escenario si no hago nada? Enumeras eso. Segundo, ahora sí, ¿qué pasaría si yo hago esto y esto y esto? Y por último, pongo un caso hipotético que es el boleto ganador. En nuestro caso fue, ¿qué pasa si no hacemos nada en COVID? Honestamente, nos íbamos a morir de hambre, íbamos a quebrar, íbamos a terminar arruinados. ¿Qué pasa si nos volvemos a Costa Rica? Eso es una acción. Lo valoramos, fue una posibilidad. Y yo apunté al boleto ganador. ¿Y qué pasa si nos vamos al país de los sueños? A buscar el sueño americano, aunque mucha gente nos había dicho que ya eso no existía. Pero apostamos por eso y vinimos en cuanto abrieron el país y nos vinimos a ver cómo estaba el ambiente de negocios. Y eso es en la parte macro, Ale, en la parte de lo que sucedió en nuestras vidas con el ejemplo maravilloso que acabas de dar de COVID, pero si lo llevamos al micro, si lo llevamos a la relación de pareja, ¿cómo podemos transformar esas adversidades en nuestros mejores aliados? Nosotros en nuestra relación muchas veces hemos tenido esos altos, esos bajos, esas diferencias, esas discusiones que se han tornado en peleas campales, pero que han terminado de una excelente manera. Y definitivamente, cuando nos vinimos para acá, pues definitivamente pensamos que podíamos fracasar. O sea, pero para nosotros nos sentamos, revisamos bien y establecimos que el fracaso no era una alternativa. Nuestra única alternativa era el éxito y enumeramos todos los recursos que teníamos. O sea, tenemos una relación como pareja extraordinario. Entonces buscamos apalancarnos el uno en el otro. Eso fue muy importante, el poder sentarnos y evaluar las capacidades tuyas, tu capacidad y mi capacidad, las unimos y se convirtieron en una palanca sumamente fuerte para venir a entrarle a este país. Bueno, ahí yo tengo mis dudas porque las capacidades realmente, yo por lo menos, no sé si es solo en mi caso, pero yo cuando llegué a Estados Unidos no sabía que tenía las capacidades que tenía hasta que comencé a vivir en ellas. Te demuestro que sí era real lo que te estoy diciendo. Antes de que nosotros nos vinieras a vivir a este país, ¿ya tú habías vivido aquí en Estados Unidos? Sí. Eso es una fortaleza. Segundo, ¿tú hablabas inglés? Sí. Eso es una fortaleza. ¿Nuestras hijas hablaban inglés? Sí. ¿Teníamos a una de nuestras hijas viviendo aquí? Sí. Teníamos el boleto ganador. Teníamos el boleto ganador. Y eso hablando en la parte macro, pero y en la parte micro de la relación de pareja, cuando vienen los miedos, cuando vienen esas inseguridades por discusiones, por diferencias y el poder transformarlas, eso ha sido parte de nuestro día a día. Yo he sido director de 4 compañías. Esa es mi trayectoria de toda la vida. Yo estudié administración de negocios y he sido director de cuatro empresas. ¿Ok? Y yo creo que ninguna de estas empresas ha traído a mi vida los retos y
y desafíos que representa un hogar. Ninguna. La universidad no me preparó para administrar un hogar. Y sin embargo, y con todo eso, nosotros ya teníamos una trayectoria de vida de más de 15 años de matrimonio para cuando tomamos esta decisión de venir a los Estados Unidos. Entonces, nosotros nos sentamos y aunque había muchos temores, teníamos una evidencia palpable, primero de que somos sumamente resilientes. Ya habíamos emigrado de Costa Rica a Panamá. Ya sabíamos que sí se podía hacer. Ahora nos vinimos aquí y tomamos todos los temores que teníamos, porque yo creo que el temor más grande que yo tenía era no hacer nada. Claro, Ale, pero esta es nuestra historia y me encanta porque Pero yo sé que es la historia porque todos los matrimonios pasan por valles oscuros, momentos de mucho temor, las situaciones, las situaciones de incertidumbre económica que se viven dentro de un hogar son el 90% de las crisis de un matrimonio por el cual se divorcian. Y si no lo saben superar, si no lo saben manejar, eso, nosotros nos reconstruimos, aprendimos a administrar el dinero. Entonces, eso funciona para todas las áreas, claro, pero porque nos es funciona. muy, o sea, aquí venimos a hablarles de nuestra experiencia y queremos abrir el corazón tal cual es, y eso es parte del poder de dos. Pero Ale, la gente, yo también, las personas que nos escuchan quieren escuchar cuáles son esas herramientas, porque, a ver, esa es nuestra historia, pero otros tendrán una historia similar, pero cómo lo enfrentan, cómo traducen o cómo cambian ese miedo en éxito. Dando el primer paso. O sea, a ver, la distancia que existe entre la posición donde yo estoy y la posición en la que yo quiero estar se acorta a partir del momento que yo doy el primer paso. Y no se necesita saberlo absolutamente todo. Hay muchas cosas que en el camino se corrigen, porque el fin de toda decisión es el proceso, no el destino. No sé si me voy a entender. O sea, muchas veces pensamos que todos queremos estar en la cúspide, allá arriba, pero no tomamos decisiones. Nos da miedo, entonces no tomamos decisiones. El primer paso es tomar una acción. Hay que dar ese primer paso para que las cosas caminen y poder llegar al lugar donde queremos ir y abrazar el proceso, porque en el camino van a haber muchos baches, muchas situaciones. Entonces yo tengo que entender que voy a dar el primer paso, van a haber obstáculos. Y la gente piensa que después de que di el primer paso todo va sobre ruedas. No, conforme voy dando los pasos, muchas veces la cúspide se vuelve más empinada. Y yo tengo que abrazar ese proceso de transformación especialmente aquí mentalmente. Y yo tengo que estar bien, saludable, emocional, espiritual, físicamente. Yo tengo que estar bien para este emprendimiento. Yo tengo que vencer los temores. Yo creo que esa es... Permíteme, y acompaño esto que estoy diciendo con una frase de la Biblia. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y yo creo que ahí se definen las tres cosas. Amarme a mí mismo, amar a mi familia. Ese es el motor que me ha movido los últimos 22 años de mi vida. Ese es el motor más fuerte que yo tengo y me encanta. Eso me permite tomar acciones. La cobardía no es una acción. El cobarde se queda con los brazos cruzados y no hace nada. El cobarde se acomoda a las circunstancias. Yo no, o sea, yo voy para adelante porque voy Claro, para adelante. y a veces suena muy fácil venir y contar la historia, estar de este lado, haber tenido una historia que se tradujo en éxito, que pasamos del miedo a vencer esa parte en donde todos o muchos se quedan en el camino y es esa parálisis de miedo. Pero algo que dijiste ahora que yo creo que es el ingrediente después de dar el primer paso, trabajar en nuestro mindset. Yo creo que el pensamiento, ¿qué te estás contando cada mañana cuando te levantas?
¿Qué estás diciéndole a tu mente? ¿Cuál es la historia que tú te cuentas cada día? Eso juega un papel importante para poder traducir este miedo, pasarlo del miedo a una historia de éxito o a tener esa resiliencia. Yo creo que otro aspecto muy importante, aparte de los dos que acabas de decir, es que la gente parte de la premisa de que a la primera le va a salir bien. Y entonces cuando al primer paso te golpeó el dedo gordo, ya no quiere avanzar. No, pues se soba el dedo y sigue adelante. ¿Qué va a hacer? O sea, lo que pasa, lo maravilloso de la vida es que a veces se nos presentan oportunidades que se toman o se dejan y nosotros decidimos tomarlas. O sea, hay que ser valiente porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de valentía. El temor es una emoción, el miedo es una emoción y dice la Biblia que Él nos ha dado dominio propio. O sea, mis emociones no definen mis acciones. Esta es una frase que saqué, no sé si alguien ya la había inventado, yo creo que la inventé yo. Pero mis emociones no definen mis acciones. O sea, yo tengo que pararme en una plataforma más arriba que mis emociones. Mis emociones pueden estar aquí, pero yo tengo que estar parado en una plataforma arriba para poder ver qué hay del otro lado. O sea, tengo que tener esa habilidad y esa capacidad de dominio propio para ver la adversidad, mis temores y no quedarme paralizado. Mira, te voy a presentar un ejemplo muy sencillo. A mí me encanta. Ese ejemplo me encanta. ¿Sabes en dónde radica una de las herramientas más fuertes que tiene un león para atacar una presa? Tiene varias. Es muy fuerte, es un animal muy fuerte, pero no es muy rápido. No es muy rápido. Hay otros animales, las gacelas son mucho más rápidas. Los guepardos, que son enemigos naturales de los leones, son más rápidos. Pero el león tiene un elemento a su favor. ¿Cuál es? Ruge. Y cuando ruge, paraliza a su presa. Eso es lo que... Y a ver, cuando el león ruge, no pasa absolutamente nada. Solo que la presa se queda quieta. Y el león aprovecha eso para tirársela encima. Y se la comió. Es lo mismo que hace el temor. El temor como tal no pasa nada. Es como una sombra. No pasa nada. Es miedo. Es puro miedo. Es una emoción. No pasa nada. Es como el rugido del león. Pero si usted se queda paralizado allí, se lo come el miedo. Y otro ingrediente de todo lo que venimos hablando, Ale, es Dios en nuestras vidas, ¿no? O sea, hablaste de dar el primer paso, hablamos de avanzar. ¿Qué? Me encanta eso que acabas de decir. Solo que Dios no es otro elemento en mi vida, es el elemento en mi vida. Claro, pero como Porque estamos... todo lo que he dicho tiene una plataforma y es quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Y yo creo que eso marca la diferencia. Ahora, hay muchos hijos de Dios que igual se quedan paralizados y no echan mano de la autoridad y poder que como hijos de Dios tenemos para avanzar. Porque Dios no nos llamó para el fracaso. Dios no nos llamó para hacer cola. Ahora, yo entiendo todos estos principios de la Biblia, pero los he trabajado en mi mente. Entonces, lo que dijiste, se une todo. Todo se une. Hay que dar el primer paso, tengo que trabajar en mi mente y no puedo permitir que el miedo me paralice. Claro, pero muchas veces normalizamos a Dios, ¿no? Y Dios como una herramienta juega un papel muy importante, como tú dices, es parte de nuestra vida, pero en esa transformación de cambiar el miedo en éxito, Dios, ¿cómo puede ser una acción? Porque todo el mundo, es más, hasta cuando te despides, bueno, que Dios te acompañe, que Dios te guíe, pero cuando estamos en la batalla, cuando estamos... Difiero un poco en eso, yo creo que eso es religión. Claro, pero... Nos volvemos como muy místicos y religiosos, pero es que el Dios que yo conozco es un Dios de acción. Entonces, vuelvo a repetir, yo enumeraría una ruta o marcaría una ruta para ir terminando este podcast. Número 1, dar ese primer paso, aunque tengas miedo. Así es. Número 2, abraza la transformación,
abraza el proceso del camino a donde tú quieres llegar y trabaja en fortalecer tu mente. Exacto. Van a haber obstáculos, van a haber luchas. Además, la mayoría de tus familias no van a estar de acuerdo con tus decisiones. Así que no le tomes cuenta a las personas eso. Busca a alguien que ya tuvo éxito. ¿Y número 4? Y número 4, no permitas en el proceso que el temor se apodere y no te deje tomar decisiones. Y bueno, yo voy a agregar el 5º, que fue el que dije, que aunque pareciera que es por sentado, Dios como centro. Dios como centro. O sea, cada anhelo, cada deseo, cada fracaso, cada caída, todo viene a la presencia del único que puede hacer que cambie todo lo demás, ¿no? Entonces, si les gustó este nuevo episodio de cómo no permitir que el miedo te paralice y hacer del miedo una historia de éxito, deja tus comentarios, activa, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio del Poder de Dos. Maravilloso. Créeme, tus miedos y tus temores pueden ser tu mejor aliado para llegar al éxito.